Vamos a abrir la palabra en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Lucas. Y dice la palabra: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amado Dios y Padre de la gloria, gracias por tu bendita palabra. Te pedimos que traigas revelación. Ayúdanos a entenderla, a ponerla en práctica. Señor, que traigas esa respuesta a nuestro corazón, Espíritu Santo. Manifiéstate, te lo pedimos en el nombre de Jesús y a la gloria tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Voy a estar tratando el tema preciosa sangre. ¿Cuál es el tema? Preciosa sangre. Y estaba viendo acá primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 17. Y mire lo que dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dice ahí? Sangre preciosa de Cristo. Está hablando que nuestra vida, dice, nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo era nuestra vana forma de vivir? Había pecado, maledicencia, corrupción, ira, contienda, adulterios. Eso era la forma en que vivíamos. Pero dice que nuestra vida, nuestra salvación no fue comprada con oro y con plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Jesús. Nos está diciendo, oye, mira, la sangre fue la que hizo todo. La sangre es la que va a romper maldiciones en tu vida. Tienes que entenderlo. Y cuando uno entiende lo que es la revelación de la sangre, lo que es la revelación de la cruz, uno dice, Señor, ahí es donde yo obtengo la victoria. No hay otra forma de obtener la victoria. Ahora, cuando uno ve los padecimientos de Jesús, uno dice, Señor, ¿cómo tú llamaste a una persona para que te traicione, para que se cumpliera la palabra? Pero lo traicionaron. Aunque Jesús no lo reveló, no lo dijo a sus 12, oye Judas, tú me vas a traicionar. Dijo, alguien me va a entregar. Y el uno decía, seré yo maestro. Y el otro decía, seré yo maestro. Pero nunca reveló quién era realmente, quién lo iba a entregar. Pero fue traición. Pero era para que se cumpliera la palabra. Ahora, yo me pongo a preguntar, ¿cuántos de ustedes han sido traicionados? Un hermano, un familiar, un amigo, un compañero, una sociedad, alguna situación. ¿Cuántos han sido traicionados? En el mismo matrimonio, traición. Los mismos hijos, traición. Entonces, estaba pensando sobre por qué Jesús, y estaba pensando en lo que es el primer derramamiento, cuando Él fue a orar al Getsemaní. ¿Cuántos se acuerdan de ese episodio? De lo que usted ha leído, escudriñado, meditado, reflexionado. Él dice que iba con unos discípulos, les dijo que oraran. Ustedes recuerdan que no oraron, sino que se durmieron. ¿Sí se acuerdan de ese momento? Y Él fue a orar al huerto del Getsemaní. Pero estaba viendo y uno dice, Señor, pero ¿por qué fuiste a ese lugar del Getsemaní a orar? ¿Por qué seleccionó aquel apacible lugar para pasar tan terrible agonía? Porque dice que Él pasó, ¿qué? Una terrible agonía. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no otro lugar para ser traicionado, para ser arrestado por los que ya habían decidido su muerte? Pero es interesante, haciendo un paralelo y viendo el contexto desde el libro de Génesis,
que desde el principio Dios colocó a Adán en un huerto. Era un huerto muy frondoso, de muchos árboles de todas las especies. Allí colocó a Adán, después trajo a Eva, les dio este lugar. Y uno dice, era el lugar para ser bendecidos, ese huerto. Lamentablemente, uno dice, bueno, Señor, tú nos diste al hombre libre albedrío. Le diste el libre albedrío. Y les dijo, no van a comer del árbol que está en medio del huerto, porque el día que así comieren. Y les dio como una advertencia, le dijo, no coman, de resto pueden disfrutarlo, pero hay un árbol del cual no pueden comer de ese fruto. Pero viene la serpiente, viene el engaño, y Adán y Eva conocen muy bien lo que pasó, comen del fruto. Sus ojos son abiertos, y allí comienza como un momento terrible, porque ahí entra la maldición. Cuando tú no obedeces, ¿qué viene? Consecuencias. Cuando alguien adultera, hay consecuencias. Cuando alguien miente, hay consecuencias. Cuando alguien traiciona, hay consecuencias. Cuando alguien se levanta contra los papás en desobediencia, hay consecuencias. Cuando haces un mal negocio, hay consecuencias. Cuando pides prestada plata, cuando no tenías que hacerlo, hay consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hay consecuencias. Y lo que estaba haciendo Adán y Eva era pecado, cometieron pecado, desobedecieron y vino consecuencias en un huerto. Pero 4000 años después Jesús escogió otro jardín no tan frondoso, que era el Getsemaní. No tenía la misma vegetación que el Edén, pero eligió este lugar para sellar allí la redención de la humanidad. Todo lo que Adán perdió en el huerto en el Edén, Jesús lo recuperó. ¿Dónde? En el Getsemaní, en oración. 2 huertos. En uno viene prácticamente por desobedecer, viene lo que diríamos y lo que Jesús dice en la oración, dice, pasa de mí, si es posible, pasa de mí, ¿qué? Esta copa. Y pensemos en esto. Primer aspecto que quiero tratar en esta mañana. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Mateo 26, 39, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Me detengo en pase de mí esta copa. Lo primero, la copa de la maldición. Jesús estaba, diríamos, listo para enfrentar la cruz, estaba preparado para sufrir la humillación y la violencia, pero lo que produjo tal agonía era cuando él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, esa copa de la humillación, del pecado, del adulterio, de la inmundicia, de la enfermedad, pasa de mí esta copa. Él tenía que llevar esa copa llena de ¿qué? De maldición por el pecado de la humanidad, el antes y el después. Dice, Señor, si es posible. Él estaba hablando de la traición de atrás, de la traición del presente, de la traición del futuro. Por eso cuando ahora les preguntaba quién ha sido traicionado, yo creo que hemos pasado momentos de traición. Hasta nuestra propia familia se ha levantado. Eso no es fácil. Ahora, uno entiende que este momento era como que él, cuando él está diciéndole, Señor, pasa de mí esta copa, está diciendo, Señor, rompe toda esa maldición. Él está allí sufriendo una agonía, él está orando, él está, esas gotas de sudor eran gotas de sangre, y estaba diciendo, es tan fuerte lo que viene, el proceso de mi vida, el proceso hasta llegar a la cruz, Señor, pero pasa, si es posible. El Señor lo pudo haber hecho, Dios pudo haberlo librado. Pero había un mensaje, había una palabra, había algo que Él tenía que cumplir. Y era que nos redimiera, que quitara la maldición de nuestra vida. Yo estaba pensando sobre todo el proceso de mi vida y algún día lo conté, pero en mi casa uno dice, ¿de dónde puede venir la traición? La traición puede venir de la pareja, del matrimonio.
La traición puede venir de los propios hijos. Un hijo que tiene unas reglas claras. Hijo, vas a esperar el tiempo de Dios. Hijo, vas a esperar la persona que Dios traiga. Hijo, que sea conforme a la voluntad de Dios, que son los consejos que da un padre, ¿o no es así? Pero si el hijo traiciona a sus padres con una relación ilícita que quedó en situación embarazosa, ¿me van comprendiendo? ¿Traicionó a quién? A sus padres. Si los padres admitieron pecado con el adulterio, es una traición. Yo puedo traicionar a mi esposa si con mis ojos o mi mente deseo la mujer del prójimo. Estoy permitiendo traición en mi corazón y yo constantemente, Señor, guárdame, yo soy un ser humano. Pastor, usted no peca. No, todos los días yo tengo que ir a la cruz y estar en la cruz del Calvario constantemente. Pero uno puede estar faltando y puede traicionar. Pero allí Jesús estaba viviendo toda la traición, toda la inmundicia, todo lo que hemos cometido, porque estamos hablando de pecado generacional. Yo no sé, lo que yo viví con mis padres, hoy tengo una excelente relación con mi mamá. Hoy nos amamos, la amo. Yo nunca pude experimentar el amor, no, porque yo desde los 4 o 5 años veo adulterio en mi hogar, una marca de maldición, un adulterio. Mi cargo contra mi mamá, yo no podía estar sano con mi mamá, había un resentimiento, había una maldición. Mis abuelos también permitieron el adulterio y hacia atrás permitieron. Entonces esto venía como genealógicamente, había maldición fuerte. Si yo no reconozco a Jesús, si yo no veo qué fue lo que hizo Jesús en la cruz, si yo no veo lo trascendental desde el primer derramamiento que va unido a los siguientes derramamientos de la sangre, yo no hubiera podido ser libre, porque yo hubiera entrado en adulterio. Pero Dios me ha guardado. Dije, Señor, se corta la maldición, yo seré fiel y no traicionaré a mi esposa. Y todos los días, Señor, gracias, guarda mi mente, guarda mis ojitos, guarda mis palabras, guarda mis actos, guárdame, porque esa maldición de traición fue hasta mis padres y se corta. Me tocó ¿qué hacer? Orar y decirle, Señor, perdona el pecado de mi papá y mi mamá. Hubo traición. Señor, perdona el pecado, como si yo lo hubiera hecho. Señor, perdona. Y apliqué la sangre de Cristo sobre mis padres, sobre mis abuelos que cayeron en eso. Mis tatarabuelos, que ¿qué más no harían? Las generaciones de atrás hicieron de todo, o visitaron brujos, o ¿qué no hicieron que tú y yo no sabemos qué hicieron ellos? Pero por si acaso yo me arrodillo y le digo, Señor, yo aplico esta sangre porque esta maldición no va a tocar a mis hijos. Si yo te conocí, fue para que rompieras toda maldición, porque no puedes seguirme todos los días de mi vida. Yo puedo ser cristiano y la maldición me puede estar siguiendo todos los días. ¿Me explico? ¿Cuántas personas vienen y traicionan a Dios, vienen a la iglesia, escuchan el mensaje, pero no hay un cambio radical en sus vidas? Siguen tomando, siguen haciendo de la suya, siguen deleitándose con sus ojos, siguen deleitándose en su mente, siguen saliendo con sus amigotes, siguen haciendo cantidades de cosas ilícitas, pero sí vienen a la iglesia y están aquí. Y qué buen mensaje, qué buen mensaje. Pero nunca decidieron, están traicionando a Dios. Me estoy explicando, porque no han sido radicales. Ahora, lo sabes muy bien. Pero si mañana viene consecuencia, todo trae una consecuencia. Si yo no soy radical, si yo no soy un cristiano como tiene que ser, van a venir consecuencias. Yo no puedo estar traicionando a lo que Dios me está predicando, lo que Dios me está diciendo. Te quiero salvar, pero tú no has tomado la decisión de ser radical, de ser santo, de servirme. Hay una traición, hay una maldición que no se quiere cortar porque no quieres un compromiso con Dios todavía. Claro que eso no pasa en esta reunión, todos son consagrados. Entonces, es bueno. Una cosa es ser creyente, una cosa es ser con título cristiano, que de por sí en el mundo una cantidad de cristianos. Otra cosa es ser discípulo, otra cosa es ser consagrado, otra cosa es yo tomar la palabra, estudiarla, orar y cada día decirle, Señor, ayúdame a ser oidor y hacedor de tu palabra. Eso me trae una fidelidad, una lealtad a Dios, que si Él me colocó en un sitio, en esta iglesia, es para siempre. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo entiendo, que Dios no se equivocó de colocarte en una iglesia, de que echaras raíces ahí y que dieras fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Cuántos toman esa palabra? Es decir, Dios no está para cambiar. Dios te colocó en un sitio. Dios me dio a Ruth Jimena para que la amara para toda la vida. No me la dio por 10 años y después otros 10 años y otra. No, Señor.
es para toda la vida. Perfecto. Y cada día hago mis votos de amor, mis votos de que la amo. Y para mí es súper importante a mis 25 años de casado con ella, 28 de conocerla. Entonces, es importante entender que si quieres seguir adelante con tus hijos, con tus generaciones, tú tienes que tomar una decisión trascendental y decirle: Señor, entiendo por qué derramaste esa sangre en el Getsemaní. Esa sangre yo la aplico y ya nunca más habrá traición en mi familia. En la familia, por ejemplo, en mi caso es Castañeda Acevedo. La familia Acevedo venía con sus ataduras. Las Castañeda venían con reataduras, ¿me explico? Venía con el doble de las ataduras de la señora. Entonces yo tengo que orar para que, junto con mi esposa, rompiendo las maldiciones de la familia Acevedo y de la Castañeda, que era tenaz, y unirse dos vertientes con maldiciones, me dice: Orlando y Jimena tienen que orar, aplicar la sangre en el Getsemaní, rompiendo toda maldición generacional para que no tome a sus hijos después, así sean cristianos. Yo tengo que hacer esa oración. Por eso Jesús estaba orando. Por eso, Señor, pasa de mí esta copa por todo el pecado, por toda la inmundicia, por toda la ira, por toda la contienda, por todos los adulterios, por todas las inmundicias sexuales. Señor, pasa de mí esta copa de inmundicia, de enfermedad. Pasa de mí esta copa de traiciones, porque todo de la humanidad está ahí, si es posible. Tan lindo Jesús le dice: si es posible. Él sabía que tenía que cumplir. Pero cuando yo recibo esa revelación y yo entiendo que ese es el momento crucial para romper la maldición de los Castañeda y la maldición de los Acevedo, eso es para toda la vida. Esa maldición no alcanzará a mis hijos en el nombre de Jesús. ¿Para quién es esa palabra? Diga: yo recibo esa palabra. Entonces, estaba viendo un versículo, Salmo 55:12. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hasta en nuestra propia familia habrán traiciones, se levantarán hermanos contra hermanos. ¿Me estoy explicando? Y ahí es donde uno dice: Señor, si hay algo con mi familia, yo tengo que romper esa maldición de traición entre hermanos, entre padres, entre hijos a padres, entre matrimonios. Se debe romper en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo con esa palabra? Diga: ¿para quién es esa palabra, perdón? Esa palabra es para mí, porque yo tengo que hacerlo constantemente. Ahora, estaba viendo Génesis 3:19. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, el sudor. Ustedes recuerdan cuando pecó Adán, él fue sacado del huerto. Y ahora tenía que trabajar y trabajar. Y tenía que sudar y sudar. Se convirtió en el que tenía que trabajar. Entonces dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, el sudor de Adán tipificó ¿qué? La maldición. Y es precisamente por eso que para redimir la maldición, la sangre de Jesús brotó con grandes gotas de sudor. El propósito de este derramamiento: una sola gota de la sangre tiene el poder para desarraigar cualquier maldición generacional. Yo creo que la maldición que venía por la línea generacional Castañeda, ya soy libre. Cuando conocí a Cristo, cuando recibí la revelación de la cruz, cuando tomé una decisión de apartarme del pecado y aplicar esta sangre, y de los Acevedo también. Y mis generaciones serán benditas en la tierra. Mis padres, si no tuvieron vivienda, mis padres si vivieron en escasez. Yo amo a mi padre. Mi padre partió el año pasado, partió con Dios, por la gracia de Dios. Mi mamá hoy tengo una relación espectacular. Pude perdonarla, hoy nos amamos. Lo que yo no podía decir antes, hoy lo puedo hacer porque se rompió la maldición. La distancia que había entre los dos era la maldición. Se rompió y nos acercamos. Más adelante hablo de eso. Pero sí es bueno que por apellido, su apellido, empiece a santificarlo. Amén.
Deténgase por un momento en ese primer derramamiento, porque ese me lleva al segundo. El segundo dice que Jesús tomó una decisión. La mejor decisión que pudo tomar Jesús, ¿cuál fue? Lucas 22:42 dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué hermoso es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto hacen la voluntad de Dios acá? O por lo menos tratan de hacerla. La idea es hacer la voluntad de Dios siempre. Señor, esa persona no es para mí, pues no es para mí. Así que yo no voy a estarte doblando el brazo para que me des esa persona. No es para mí. Ese negocio no es para mí, prefiero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese negocio se tiene que hacer es en tu voluntad. Así que yo no voy a mover, voy a dar los pasos. Si yo veo que hay algo fuera de orden, hasta aquí fue. Porque para mí, mi único deseo es que hacer la voluntad de Dios. Cuando yo no hago la voluntad de Dios, me meto en problemas con el Señor. Él nos da libre albedrío y tú puedes hacer los negocios que tú quieras. Pero como si tú eres un hombre de Dios, eres un hombre que oras, eres un hombre que va a la palabra, es un hombre que es sensible a Dios, tú dices, este negocio yo lo pongo y lo paso por la sangre. Y si es de Dios, se dará. Y si esa persona tiene que estar, va a ser así, en el nombre de Jesús. Y si la relación de tus hijas tienen que ser con la persona, yo voy a pasar por la sangre de Cristo, pero tiene que ser la voluntad de Dios esa relación para mis hijas. Y si no es, Señor, tendrán que renunciar y entregar en el nombre de Jesús. Cuando mi hijo parte, mi hijo murió al año y medio, yo quería que viviera. Siempre un papá va a querer que viva su hijo de una enfermedad, de una situación. Hasta que entendimos, cuando hablamos con el pastor César, dice, desaten la voluntad de Dios. Le dije, pastor, ¿cómo es eso? No, tú desatas la voluntad de Dios y ya como que Dios es tan respetuoso que te respeta lo que haces. ¿Me explico? Pero cuando yo desato la voluntad, le estoy diciendo, Señor, lo que tú quieras está bien. Cuando yo digo desato la voluntad, a los 6 días parte el Señor, parte mi hijo con el Señor. Lo entregué, pero fue la voluntad perfecta del Padre. Yo me pongo a pensar que mi hijo viviría 25 o 26 años por el síndrome que traía, que era 1 en 1.000.000, y siendo pastor, porque uno siendo pastor, uno dice, Señor, ¿qué pasó ahí? Pero mi hijo parte y le dijo, Señor, que sea hecho tu voluntad. El 7 de enero del 97 parte con el Señor. Fue la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios fue que a los 40 días, en el transcurso de la enfermedad de mi hijo, sin querer queriendo, mi esposa quedó embarazada. Entonces, cuando parte mi hijo para el cielo, me explico, a los 40 días nació Miguel Ángel. Y yo no alcancé como a llorar porque era la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios dijo, le daré un hijo a los 40 días. Ya venía en un embarazo mi esposa y uno dice, el Señor es tan hermoso que está tan pendiente de todos pero cuando uno hace ¿qué? La perfecta, no es la voluntad, la perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué es lo hermoso? A mí me parece que Jesús, lo primero para hacer la voluntad de Dios, ¿cuál fue? Lo primero que hace él, va de rodillas, porque dejó a sus discípulos orando y los hermanos se durmieron. Ustedes saben, gracias a Dios, ustedes oran constantemente. Digan, sí, amén, pastor, nosotros somos, esta es la reunión que más ora. Esta es la reunión. Entonces Jesús dice que se postró y dice, y oró, y se puso de rodillas. Oró y empezó una agonía. Eso de que ya es, esas oraciones con gemido, estilo la de Jacob cuando oró, que luchó con el ángel, ¿se acuerdan? Que fue cambiado el nombre de Jacob por Israel y él dijo, no te suelto hasta que no, era clamor, era Señor, no te suelto. Y aquí Jesús ora y yo pienso lo primero, para yo hacer la voluntad de Dios, yo tengo que ir primero de rodillas. Amén. Yo no solamente puedo decir que se haga tu voluntad, sino que tengo que ir a orar para que en la oración Dios me dé la paz y la revelación de su palabra. ¿Me explico? Pero en clamor, no una oración simple. Es decirle, Señor, el futuro de mi hijo es trascendental. Y yo estoy clamando aquí para que se haga tu perfecta voluntad. El futuro de mi matrimonio está en tus manos. Y aquí clamo en agonía, en clamor. Es un momento cuando uno está para perder las cosas, cuando su matrimonio está en lo más difícil. Yo voy en agonía, en clamor a orar y decirle, Señor, la pobreza no me alcanzará.
La escasez no me alcanzará, la enfermedad no la acepto en mi casa. Y tu sangre ahora revierte toda maldición generacional que viene sobre mi hijo, que viene sobre mi matrimonio. Y en agonía y en clamor te estoy clamando, porque quiero hacer tu voluntad. Y tu voluntad no es la separación, tu voluntad no es el divorcio, tu voluntad no es esta o aquella. Estoy orando y estoy clamando y orando. Lo segundo, para hacer la voluntad de Dios es que yo tengo que ser obediente, no un obediente parcial, porque hay personas que obedecen parcialmente. Uno como padre, uno se deleita cuando los hijos obedecen. Cuando no obedecen tiene su consecuencia. Yo hablo de las consecuencias de la desobediencia. Ellos tienen que cumplir. Como Dios no con nosotros. Él ve si somos obedientes. Si decimos que somos santos, somos santos. Si somos radicales, no es término medio. No que se me está permitido hacer unas cositas en la empresa o comportarme o hablar unos chistes que son de doble sentido o que me es, ¿cómo se dice? Se me permite tomarme una botella de vino o 3 águilas. Pero con esas 3 águilas lo que estoy buscando es ganarme a los que están sin Cristo, pero me hago como ellos, me hago borracho para ganármelos para Cristo. No. ¿Cuántos están tomando la idea? No, el que es. El que es nacido de nuevo y hace la voluntad del Padre. Ora y es obediente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor bien fuerte. La voluntad es la facultad y la capacidad de decisión para determinar una acción. Todas las personas sin excepción deben tomar en cuenta a Dios en todos los aspectos o áreas de la vida, en todas, desde la más pequeña hasta la más grande. Matrimonios, si la esposa no siente paz y el esposo dice no, hagámoslo, hasta que no haya paz entre los dos, hasta que Dios no le hable. Amén. No que uno dijo, no, es que yo ya siento paz, yo lo voy a hacer. Y la esposa dice, no, pues es que déjeme que estén de acuerdo. Estoy hablando, ¿sí? En todas las áreas yo tengo que pedir, orar, clamar, estar ahí y obedecer. Si Dios dice sí, se hará. Si Dios dice no, no se hará. Pero traerá revelación, paz sobrenatural. Lo que toca renunciar, renuncia. Si eso no era de Dios, no le dé miedo. No, corte con eso, porque Dios quiere es bendecirlo y añadirle bendición sobreabundante. ¿Cuánto lo creen? ¿Para quién es esta palabra? Agárrela, ¡pa! Esa palabra es para mí. No, en serio, ¿para quién es esa palabra? Esa palabra es para mí. Eso lo tenemos que hacer todos. No, es que mi familia es muy santa. No, yo todos los días estoy orando. Señor, mis hijos, Señor, nada tocará a mis hijos. Todos los días, los 7 derramamientos, ver la revelación de la cruz. Aquí está, sangre preciosa de Cristo por la vieja forma de vivir. Todo eso lo hace la sangre de Jesús. Cuando yo lo entiendo, que esa sangre de entradita, en todas sus oraciones de entradita, la sangre que derramó Jesús allí en el Getsemaní, su sudor, su sangre, la que corta la maldición generacional. La enfermedad no me tocará. Yo declaro que mis hijos no estarán enfermos. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. En mis hijos no habrá escasez. ¿En los suyos? Tampoco. Pastor, en mis hijos tampoco. Lo tercero, yo tengo que tener un corazón sano. ¿Cómo yo tengo un corazón sano? Perdonando. Señor Jesús decía en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, Jesús pudo haber dicho, Señor, acábalos. Señor, acábalos. Los que me están haciendo es muy fuerte. Hace como unos 7 años hablaba con un señor. Había pasado unas luchas fuertes. Y él es convencido que había sufrido más que Jesús. Pero con sinceridad, muy querido el Señor. Me decía, pastor, yo sé que Jesús pasó, pero es que lo mío es muy fuerte. Yo dije, ay Jesús. No, Jesús ya pagó esa maldición en la cruz de Calvario. Pero lo más bonito, mira, yo les voy a ser sinceros. Yo tengo 51 años. Hoy disfruto a mi mamá diciéndole que la amo.
Para mí fue el día que yo voy, a los 23 años que conozco a Cristo, fui al encuentro a través de toda la Universidad de la Vida. Fui, le dije, mamá, yo estoy cargado contigo, yo tengo resentimiento, quiero que me perdones. Me dijo, ¿pero de qué? Mamá, de la traición. Yo estoy muy cargado contigo, pero vengo a que me perdones. Ella me cuenta toda su historia. Yo digo, mi mamá sufrió más, mi mamá pasó cosas terribles aparte de sus padres. O sea, bueno, cuando me cuenta todo, yo dije, no, mejor dicho. Nos abrazamos, nos perdonamos. Yo nunca había tenido un sentimiento de niño, de adolescente, de decirle, mamá, ¿cuánto? Un día de la madre. Eso pasaba. Si mi cumpleaños cumplía el 29 de diciembre, lo celebraban el 5 o 6 de enero porque a mi papá y mamá se le olvidaba. En serio, se le olvidaba. Eso es muy tenaz que pasen 4 o 5 días. Mi papá me decía, mi hijo cumplió años la semana pasada. Sí, papi. Y teníamos una tienda, él tenía una tiendita de barrio y me daba una ponimalta y un paquete de chitos. ¿Viste tu cumpleaños? No dirá, ay, pastor, tampoco. En serio, por la misma situación económica. No era el superalmacén, no era la tiendita de barrio ahí donde tenía que lucharla. Está tomando la idea, ¿cierto? Hoy en día, a los 51 años, que no, yo sé que dirán, ay, no parece. Bueno. Entonces, claro, cuando yo veo a mi mamá, yo la llamo, hola, mi madre amada, hola, mi hijito. Yo cuando a los 10, 14, 15 años yo le decía, nada. Aparte que ella era muy firme, ya nos trataba así como mi papá le faltaba así como un poquito de carácter. Pero muy lindo mi papá. No, ¿para qué? Mi papá es re lindo. Pero cuando la mamá asume toda la que nos da, que nos daba duro, a puño limpio y tal. Sí, ella me decía, este berraquito no me la va a montar. Y perdone, para los de televisión internacional es una palabra muy de Colombia. Usted no me, y me daba puño, usted no me va a ir a respetar. Entonces, qué afecto, qué amor. Hoy mi mamá súper cambiada, conoció a Cristo. Eso, hola mami, ¿cómo vas? Ay, tan bella. Sí, mami, te amo mucho. Sí, mijito. Ay, estoy aprovechando los tiempos que yo no tuve de amor porque la perdoné de corazón. Oye, ¿yo para qué voy a estar cargado con un familiar, con un consiervo, con un amigo, con un tío, con una prima, el que me robó, el que me estafó? Y Señor, ilumínalo o elimínalo. Porque a veces se hace una oración, Señor, ilumínalo, Señor, elimínalo. No, lo perdono. Y yo ando rezano, ¿cierto? ¿Para qué uno cargarse? Dígale que está al lado, ande rezano. Es decir, si tiene que hoy llamar a su tío, a su tía, a su prima, a sus hermanos, al que le hizo tanto daño, oye, lo perdono, yo quiero estar tranquilo en esta vida porque es que Dios me va a bendecir y me dijo que lo perdonara de corazón, así que ya no tengo nada contra su merced. ¿Cuántos tomaron la idea? Entonces, lo que estaba haciendo Jesús era tener un corazón sano. ¿Por qué si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdona también a vosotros vuestro Padre Celestial? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces yo prefiero perdonar a todos los que me hicieron daño. Papá, mamá, los que me traicionaron en el negocio, el consiervo, el compañero, el de la empresa. Los bendigo. Amén. No andar así como andan los cristianos que a veces pues, se disgusta con alguien, pero como uno se pone una careta con el Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Pero yo estoy cargado con el hermano. Y es que a veces uno utiliza la religiosidad como para tapar que yo estoy cargado, que me molestó eso. ¿No? Sí, Dios le bendiga. Que Dios lo guarde. Aleluya. No, rezano con todos. Jesús perdonó, Dios perdonó nuestras ofensas, porque yo no voy a perdonar al que me hizo más daño desde la infancia. Hay dolores de la infancia, hay traiciones de la infancia.
Eso fue lo que me tocó perdonar a mí, a mis padres. Y de ahí para allá pasaron una cantidad de circunstancias que me tocó ir llamando, visitando, perdóneme. Pero yo cada vez que decía perdóneme de corazón y ellos desataban el perdón, yo quedaba libre. Hoy ando rezano, tranquilo, gozoso, si me hicieron, si no me hicieron, si me piden, pues tome. Y ando tranquilo. ¿Para qué me voy a desesperar? ¿Para qué me voy a cargar con una persona que me hizo o no me hizo y ando más feliz? Con mi señora, con mis hijos, con todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es un momento trascendental de decirle, Señor, yo quiero que rompas toda maldición en mi vida. Yo no voy a aceptar nada en mi corazón. Sé que tú llevaste toda la maldición generacional. Hoy voy a orar y voy a decirle, Señor, oro incluso por el pecado de mis papás, mis abuelos. Uno tiene que empezar a orar. No se detenga porque uno cree que porque ya es cristiano, ya no ha pasado nada. No, hay cristianos que andan ahí como que nada, como que están en techos, no prosperan. Yo tengo que tomar la decisión de decirle no más. El diablo ha querido, me está persiguiendo con esa maldición, yo la corto porque para eso conocí a Cristo, conocí la revelación de la cruz, los 7 derramamientos, cada uno tiene un significado. Él lo hizo con propósito para que hoy disfrutáramos de la visión de esa gran victoria que Él nos tiene. Antes de finalizar el año, tú tienes que experimentar bendición sobrenatural. No más, no puedes seguir en nuestra vida. Vas a ponerte en pie, vamos a orar. Padre, hoy te queremos dar toda la gloria, Espíritu Santo. Vas a inclinar tu rostro. Te alabamos, Padre. Te glorificamos. Y vas a empezar a orar. Sé que esta semana vas a seguir orando, pero en este momento vas a orar específicamente. Y vas a decirle, Señor, hoy me presento delante tuyo para que tú rompas toda maldición, Dios. Hoy entiendo la importancia de la agonía que viviste en el Getsemaní. Hoy entiendo que un día entró maldición en el huerto del Edén, pero hoy también entiendo que en el Getsemaní tú oraste, clamaste en agonía y le dijiste al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Era la copa de la maldición. Era la copa de la traición, era la copa de la inmundicia, de esa traición, del adulterio, de la inmundicia sexual, de la enfermedad. Señor, esa maldición generacional quedó allí. Cuando tú dijiste, pasa de mí esta copa, si es posible. Pero dijiste, pero lo más importante es que se haga no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Espíritu Santo. Por eso te pido, Señor, que en mi vida sea ahora mismo esa sangre. Da los apellidos, tus apellidos, los de tu esposa, los de tu esposo. Empieza a orar, dile, Señor, santifica a Dios. Ahora mismo, Señor, la línea generacional de mi apellido, Señor, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ellos cometieron pecado, brujería, abortos, hechicería, traición. Padre, no tocarán mi vida. Yo pido perdón por el pecado que cometieron mis padres, que cometieron mis abuelos, que cometieron mis tatarabuelos. Todas las generaciones, Señor, hasta la 4ª generación. Pero no tocarán a mi familia, ni a la familia de mi esposo, ni a mis hijos, Dios, porque ahora mismo esa sangre que derramó Jesús en el huerto del Getsemaní, cuando estaba en agonía, su sudor era como gotas de sangre por el clamor de pasar la copa de la maldición de mi familia generacionalmente. Ahora mismo se está rompiendo la maldición. Ahora mismo se está deshaciendo de esta familia. Nómbrela. Oren los que están allá atrás. Levante su voz y ore, santifíquela. Aplique la sangre del huerto. Allí en el Getsemaní, esa sangre que derramó Jesús. Ahí los que están en televisión, oren allá en su casa.
Los que están en cada país viéndonos, ore, diga, se rompe esa maldición. Ya entiendo por qué no crezco. Ya entiendo por qué no me multiplico. Señor, la pobreza, la escasez, la traición ahora mismo se deshace en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa sangre está rompiendo la maldición generacional. Esa sangre está deshaciendo en el nombre de Jesús. Esa preciosa sangre. Toda mi vana forma de vivir, Señor, por esa sangre, la preciosa sangre, estoy siendo libre. Mis hijos y los hijos de mis hijos son libres por esa sangre. Nunca serán traicionados. Nunca sufrirán maldición generacional. En el nombre de Jesús. Porque hoy determino hacer tu perfecta voluntad.